Título de la prédica para hoy, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. ¿Quiénes? Como los niños. Porque el reino de Dios es de los que son como niños. Marcos 10. Y voy a estar en palabra de Dios para todos como apoyo bíblico en esta versión. Y son 3 versículos nada más, pero muy poderosos, muy potentes. Entonces empieza el Señor, después de haber hablado del matrimonio, dice, verso 13, luego, él está hablando del matrimonio, le trajeron niños a Jesús para que los bendijera. La mayoría de las versiones dicen para que los tocara. Los tocara. Esta dice para que los bendijera. Pero los seguidores de Jesús los regañaron. ¿A quiénes regañaron? A los que traían los niños. No regañaron a los niños. Regañaron a los que traían los niños. Es decir, ¿quiénes traen los niños? Pues los papás. Cuando Jesús se dio cuenta de eso, de que le estaban prohibiendo a los papás y a los chiquitines que se le acercaran, se enojó. Escuche, se enojó. Y les dijo a sus discípulos, que eran los que, era increíble, los discípulos eran los que no se dejaban que ni los papás trajeran a los niños a Jesús. Entonces, si no dejaban pasar a los papás con los niños tampoco. Entonces el Señor dijo, deje que los niños vengan a mí. Decir, los hijos de los papás, déjenlos que vengan a mí. No se lo impidan. O sea, ustedes se lo están impidiendo. Porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y de ahí salió el título de la prédica. El reino de Dios es de los que son como ellos, como niños. Y esto que está diciendo acá en estos 2 versículos es muy potente, porque estas cosas hay que digerirlas despacito, bien despacito. El que está es Jesús. Aquí los que están trayendo sus hijos no son los 12 discípulos, son la gente que ha conocido de Jesús a través de sus milagros y de sus enseñanzas, como la de anoche. Él dice que había mucha gente reunida y le dijo eso, lo que ha unido Dios, no lo separa el hombre. Y allá se los dejó, después les explicó a los discípulos, pero a la gente le dejó todo eso. Y esta misma gente, que eran los casados a los que le habló anoche, en nuestro caso en la prédica, ellos después, dice que luego de que les habló eso, fueron y trajeron a sus hijos. Los papás fueron y trajeron a sus hijos. O sea, ellos conocieron de Jesús, les impactó la palabra que les dijo acerca del matrimonio. Y ellos fueron a sus casas y dijeron, quiero que mis hijos conozcan también a Jesús. A ese Jesús que me habló del matrimonio. A ese Jesús que me habló de mi esposa y de mí. A ese Jesús al que le entregué mi vida como sacerdote, como hombre de la casa. A esa mujer, a esa ayuda idónea, que es mi compañera, que también le entregó su vida a Jesús. Yo quiero que mis hijos también conozcan a Jesús. Entonces es deber de los papás traer sus hijos a Jesús. En el caso normal, digamos fácil para las personas, para los papitos que me están oyendo, esa es la iglesia. Por eso a los pastores, al igual que a Jesús, nos deben encantar los niños. Porque es esto de lo que está hablando. Deje que los niños vengan a su iglesia. La iglesia es de Jesús, la iglesia no es del pastor Ricardo, ni de la pastora Esperanza, la iglesia es de Jesús. Tráiganlos, traigan a sus niños a la iglesia a recibir la palabra. No se lo impidan. ¿Cómo se le ocurre a un papá, a una mamá impedirle que sus hijos vengan a la casa del Señor, a la iglesia, a recibir de Jesús, a que se acerquen a Él? Uno piensa que esta orden es solo para los discípulos, le está diciendo no se lo impidan, no es todo lo contrario. Deje que sus hijos vengan a mí, dice Jesús, deje que sus niños
sus hijos vengan a mí, nadie se lo puede impedir. El peor error que puede hacer un papá es no mandar a sus hijos a donde Jesús. Es de lo más grave que puede hacer, porque allá es donde le van a crear buenos valores, principios, fundamentos, columnas para su vida, les va a formar carácter. Si algo gravísimo es que uno le impida a un hijo, ¿no? O que el hijo le diga, tengo pereza, ay, déjelo quieto al chino, no lo moleste. Ay, si no quiere ir, que no vaya, todo lo contrario, pues si usted no quiere ir, no vaya. Pero no le impida a su hijo que vaya o a su hija, todo lo contrario, anímelo. Eso es lo que está diciendo acá. Y primero ayer le habló al matrimonio, le dijo, yo quiero que los dos sean esposo y esposa mis hijos. Y estos papás entendieron eso. Y dice que luego fueron y trajeron sus hijos ante Jesús. Y ya era la iglesia la que quería impedirle, es decir, los discípulos, no molesten al maestro, vea que está ocupado. Y el Señor dijo, tantico, pare ahí, cuidado. Se enojó. Y cuando Jesús se enojaba, él se enojaba y se enojaba fuertemente. O sea que ese que cuando les dijo, no se lo impidan, se los dijo duro. Dijo, no, ¿qué les pasa? No le impidan a los niños que vengan a mí, ¿cómo se les ocurre? Mejor dicho, ustedes no saben lo que están haciendo, eso es lo peor. Piensan que los niños es estorbo, que los niños, no señor. Los niños no son ningún estorbo para mí, más bien dejen que se me acerque. A él le gustaba estar ahí con los niños. Ahora, más adelante, vamos a ver el ejemplazo que les da con los niños. Y ya quisiera que ustedes fueran como ellos. Les va a decir a los discípulos y a todos ahí para aprender. Pero aquí la enseñanza es muy poderosa. Primero se encargó de la institución. ¿Quién es? El matrimonio. ¿Qué significa el matrimonio? La primera iglesia, cuando los dos son hijos de Dios. Entonces tienen estas cosas claras y dicen, uy, venga, no, sí, claro, lo mejor que yo puedo hacer es llevar a mis hijos a la iglesia, es lo mejor que puedo hacer. Porque la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo. La cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Y allá es el mejor sitio donde podemos llevar. Y fuera de eso dicen, no lo impidan. Y nos está hablando a todos, porque hay que hacer hasta lo imposible. Yo me acuerdo el testimonio de mi pastor Reinaldo. El papá no era creyente. Al final sí es creyente y ya lleva como 20 años de creyente el señor, que se llama Luis también. El pastor se llama Luis Reinaldo y don Luis era así y no le dejaba a la mujer ni nada. Y la mujer todos los domingos, como fuera, le dejaba el desayuno, le preparaba el mejor desayuno, tamal, caldo y todo. Y llevaba a sus niños a la iglesia. Camine, mijos. El papá allá durmiendo, viendo el partido, lo que fuera, lo dejaba con su chocolate. Y cuando el señor se ponía bravo, don Luis, entonces ella mandaba al mayor, que era mi pastor Reinaldo. Le decía, tome mi hijo, cuide de sus hermanos, pero llévelos a la iglesia. Yo me quedo cuidando a su papá. Yo me quedo atendiendo a su papá para que no tenga quejas y que, ay, que se me ofreció algo, aquí no la tenía disponible para el tinto de la llega. Decía, pero lleves a sus hermanos. Y cuenta el pastor Ruiz Reinaldo, que el chiquito y todo se llevaba a los otros de la mano, pero todos iban a la iglesia. La mamá se preocupaba porque todos fueran a la iglesia. Y el pastor cogía con todos y se iba a sus hermanitos para la iglesia. Y ella se quedaba cuidando al marido. Porque, ay, yo quiero es que me atiendan, ¿no? Por estar allá con ese pastorcito que lo que hace es sacarle la plata. Y, bueno, como hablan normalmente. Entonces, no. Y ella los mandaba. Y hay que ver al pastor Reinaldo y a sus hermanos y a sus hermanas, todos pegaditos de Dios, todos, sin excepción. Todos andan pegados de la mano. Todo por lo que hizo la esposa. Dijo, bueno, yo no voy, yo soy creyente y yo la tengo clara. Pero mis hijos los mando, así sea escondidas del papá. El papá lo único que quiere es que lo atiendan allá en la cama y que le lleven todo. Yo soy aquí el rey. Ese ni se preocupa, ni sabe ni si los chinos están durmiendo o se fueron al parque el domingo y allá para la iglesia, al primer culto, para que no haya problemas. Y allá se iba el pastor y llevaba a sus hermanitos. Y cuando el señor ahí estaba de buen genio, la dejaba ir por ahí de vez en cuando, la dejaba ir a la iglesia.
pero ella era así creyente de raca mandra que decía, no, a mis hijos, yo sé que lo mejor que puedo hacer es mandarlos a la iglesia, y los mandaba con el hermanito mayor, pero es esto, ella lo tenía súper claro, pero súper claro. Dijo, no, yo voy a mandar a mis hijos. Ese es el mejor sitio donde pueden estar. Y los enviaba. Y este es un mensajote para nosotros los papás, pero un súper mensaje. Lo mejor que uno puede hacer con los hijos es eso, dejar que los niños vayan a Cristo, vayan a Él y que nadie se lo impida. Y peor si los que se lo impedimos somos los papás. Eso sí que es grave. Peor. Porque el reino de los cielos es de los que son como niños, como Él. Y ahora va a explicarles ese segundo pedazo Él. Primero dice, quedó claro a los papitos y a los discípulos, a nosotros como responsables de la primera iglesia que es la casa, dice, nos quedó claro este primer pedazo. Y muchas veces uno se arruga y dice, Señor, perdóname. No. Bueno, pero ahí nos está enseñando a todos. Y ahora va a explicar el segundo, porque el reino de Dios es como los niños. Y dice el Señor, les digo la verdad, y eso es para ti y para mí, les digo la verdad, dice Jesús. El que no acepta el reino de Dios como un niño, como eso es que le llevaron, no va a entrar jamás en él. Híjole. Y aquí la puso, pero dijo, o sea, que cogió a los niños y dijo, es que el ejemplo no son los adultos. Los que están dando ejemplos son los niños, porque ellos sí les gusta acercarse a mí con alegría. A mí me encanta cuando los chinitos vienen y eso, pastor, y ven y lo amamos, y la iglesia, y les encanta la iglesia. Y digo, Señor, gracias. Entiendo al Señor Jesús, lo comprendo, digo, precioso Dios, qué alegría, porque es que ellos son así. O sea, a ver, un niño, el día dice, el que no acepta el reino de Dios como un niño no va a poder entrar jamás en él, porque es que un niño siempre confía en su papá. Él no le pone pelas. O sea, si el papá le dice a un niño, mijito, yo le voy a traer eso, bueno, papito, mijito, yo le voy a comprar la cartulina para el colegio. Bueno, mijito, yo voy a pagar el agua, la luz, los servicios, el arriendo, la comida, la provisión, todo lo que usted necesita. Bueno, papito, y ya. No se preocupa ni por dónde va a sacar la plata para pagar la luz, el arriendo. Un niño no. Él confía en el papá y la mamá. Si ellos me dijeron, ellos no se preocupan. Cuando usted ve a un chino, un niñito preocupado por el servicio del agua. Por ejemplo, llegué y mi mamá lo primero que me dijo es, mijo, hasta hoy hay plazo de pagar la luz. Así me dice, usted en su cuentica tiene. En cambio, un niño no. ¿Cuándo un niño le va a decir a uno, ay, hoy se vence el recibo de la luz? Como el caso de, ya lo pagó porque mire, me la cortan y para mí no, no. Un niño nada, él confía en sus papás. Dice, yo no sé, yo no me preocupo por dónde sacan la plata. Yo sé que tengo la luz, tengo el agua caliente, tengo el almuerzo, tengo todo. Porque teniendo a mis papitos, yo lo tengo todo. Yo confío en mis papitos y me entrego a ellos. Entonces me dedico a lo mío. ¿Qué es lo mío el niño? Divertirse. No durar enojado con los otros niños mucho tiempo. Y si alguna vez se enojan, no les dura más de media hora y otra vez se reconcilian y siguen ahí jugando y todo y ya. De resto, toda su confianza se la deposita en los papás y no se preocupa por nada. Por la luz, por el agua, por nada. Él confía plenamente en el papá y dice, yo sé que mi papá ya camella y yo no sé cómo hace. Ni me preocupa además, ni quiero preocuparme, no quiero saber nada de dónde va a sacar la plata para pagar la luz, el agua. Un niño no se preocupa por nada, porque confía total al 100% en su papá. Y eso es lo que les está enseñando. El que no sea así, de todas mis ovejas en todas las iglesias, adultos sean como los niños, confíen en Papito Dios, confíen en el que Él provee, Él es el dador para todo, desde que usted crea, desde que usted tenga confianza, desde que usted haga lo que nos enseñaron. Nos enseñaron el domingo ese resumenazo que hicieron allá el pastor en el lunes, allá en el culto presencial. Oiga su palabra, la Biblia, óigala, dígala, háblela para que el diablo escuche. Después, hágala. Empiece a hacer lo que Dios le dice, empiece a caminar en fe.
Y cuarto, recíbala, 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 eso es un regalo, así como los niños, recibe, ellos reciben por fe. Mire, por eso el reino de los cielos es de ellos, porque ellos viven por fe, más el justo, que son los niños, viven por fe. ¿Por qué por fe? Porque ellos confían plenamente en el cielo, no afanan para nada, ni una gripa. Usted va y le pregunta a Simoncito, Simoncito, venga, ¿qué fue lo que pasó? Y él no va a decir, mire, tuve un problema en mi sistema respiratorio. Resulta que uno de mis pulmones no funcionaba al 100% y mi nivel de oxígeno se bajó un poquito. Con lo cual los médicos, al ver las estadísticas médicas, prefirieron tenerme en observación un par de días. Terminados el par de... Usted no va a escuchar que Simón hable así. Simón lo único que va a decir, tuve malito, pero Dios me mejoró y aquí ya está, punto. Así de fácil. Así es, ya me sané. ¿Quién lo sanó? Pues Dios lo sanó. Ya está. Así de fácil. Y entonces él nos dice, venga adultos, ustedes deberían pensar igual, entregarle todo a Papito Dios. Papito Dios no está diciendo que no haga nada. Es como el caso de Simón, lo llevaron al hospital, hay que hacer, hay que moverse, hay que esforzarse. Claro que sí, pero él retribuye eso y premia esas cosas. Lo mismo, le dicen fe, hay que moverse. La fe no está quieta, la fe se mueve, se pone en acción y después recibe, usted tranquilo que va a recibir, pero camine en fe, confíe al 100% en Papito Dios. Y entonces por eso ella le dice, mire, les habló a los papás y a los 12 discípulos, esto fue para los grandes. Verso 15, les digo la verdad, esa es la verdad. Si ustedes no aceptan el reino de Dios como estos niños, no van a entrar jamás en él. Si ustedes no confían al 100% en Papito Dios y le entregan todas esas tormentas, todas esos problemas a Papito Dios, y él les dice a través del Espíritu Santo la manera de esforzarse y resolverlos, no vamos a entrar en él porque no vamos a entender eso. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo, él los tocó y los bendijo. ¿Cómo? Imponiéndole las manos, los tocó. Eso significa entre sus brazos, estos son míos y nadie me los va a quitar. Nadie. Y esto es lo que le estaba diciendo ya cuando dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Porque al igual que esos niños, los que somos como niños y confiamos en él nos recoge entre sus brazos. No importa que tenga yo 61 años, 84 en el caso de mi mamá, no importa. Él nos recoge entre sus brazos porque somos como niños, porque confiamos en él y no permite que nadie ni las puertas del Hades prevalezcan contra nosotros porque él nos tiene abrazados. Y si no, Señor, todo eso significan estos 3 versículos y todo eso. Entonces te dice a ti y a mí, vuélvanse como niños, vuélvanse como ellos, confiando al 100% en Papito Dios. Yo estoy esperándolo aquí para recogerlos entre mis brazos y bendecirlo. A mí me encanta bendecir a mis hijos cuando son así como niños, entregados y confiados. Y estoy aquí tocándolos, imponiéndole mis manos a través de la unción del Espíritu Santo. Y cuando uno está así, solo puede darle un gran agradecimiento, pero profundo agradecimiento, con un gran